Muchas gracias, mi estimado Enrique Alcocer. El tenis, el US Open, el último torneo grande de esta disciplina. Hoy en la pista dura del Arthur Ashe. Vemos el de naranja, el argentino Juan Martín del Potro enfrentando al serbio Novak Djokovic, quien hoy lo supera y es campeón. Se lleva su título número 14 empatando a Pete Sampras. Lleva Rafael Nadal 17, Roger Federer 20. Lo supera en manga de 6-3, 7-6 y 6-3. Muy diferente la coronación a lo que fue el día de ayer. Mientras, por supuesto, en las redes sociales lo que más movió fue esto. Más allá de 6 aces que tuvo Juan Martín del Potro por 1 en Novak Djokovic, lo que la gente dice es campeón del US Open tras derrotar en sets corridos. Y es que la estadística del serbio es que en el US Open, una vez que ganan los 2 primeros sets, prácticamente ya no hay nadie que lo pueda eliminar. Y lo que sucedió, por supuesto, el día de ayer, hoy hizo eco el US Open. Se castiga a Serena Williams, más allá de lo monetario, que es poco para Serena Williams, son $17,000 de multa por 3 castigos de warning. Este es el segundo warning por azotar la raqueta. El tercero es por abuso verbal contra el juez, quien vemos en pantalla, Carlos Ramos, diciéndole sexista, mentiroso, jamás vas a volver a estar dentro del mundo del tenis. Prácticamente lo que le dijo Serena Williams, quien perdió lamentablemente la cabeza el día de ayer. Qué triste por Serena Williams porque es una ganadora. Y bueno, la semana número 1 de la NFL y que se da el primer empate entre un equipo, pero para nada, nunca se ha ganado un Super Bowl. El equipo de los Browns, 21-21 contra los Acereros de Pittsburgh en el First Energy, casa de los Browns. El Big Ben, 23 de 42 intentos, 335 yardas, una intercepción y un touchdown y 3 intercepciones, lo que le generan al Big Ben. En otro de los partidos también que se dio, el subcampeón, los Patriotas de Nueva Inglaterra, con todo el bailecito de Ron Gronkowski, quien se conectó muy bien con Tom Brady hoy, quien generó 3 touchdowns. De hecho, se conectó 7 veces con Rob. En total de esos 7 fueron 123 yardas y el más importante, uno de 21 yardas, quien generó el touchdown, y se llevan esta victoria 20-27 sobre los Tejanos de Houston. Y el pentatlón moderno también hoy se inauguró. Más de 135 atletas de 45 países. Ahí estuvo Horacio Alavega, el representante también de la Federación Internacional de Atletismo, que es el pentatlón moderno, combina 5 disciplinas, que es el esgrima, la natación, la carrera, tiro deportivo, ecuestre. Increíble este deporte. Hasta el 13 de septiembre estará en el Palillo Martínez, por si usted quiere ir. Hasta acá la información deportiva.